Fort White, Florida. Julio de 2025. Un niño llega a un campamento religioso con un taser escondido en la mochila. Cuando el personal le pregunta por qué lo lleva, responde sin miedo: "Mi papá dijo que era un juguete". Esa frase encendió la alarma. Los organizadores del campamento activaron el protocolo de denuncia obligatoria. En pocas horas, el Departamento de Niños y Familias del Estado ya tenía registrada una dirección. Una casa apartada, rodeada de árboles, donde vivía la familia Griffith. Nadie en el vecindario sabía mucho sobre ellos. Se habían mudado hacía poco desde Arizona. Decían ser creyentes, discretos, hogareños. Vivían 2 adultos, Brian y Jill Griffith, y sus 9 hijos, entre biológicos, adoptados y en acogida. Entre ellos, Darlene, de 21 años, y Liberty, de 19. Cuando los trabajadores sociales llegaron a la propiedad, notaron algo inmediato. Los niños no sonreían, no hablaban, no pedían nada. Algunos ni siquiera levantaban la mirada. El silencio no era timidez, era costumbre. La casa tenía algo extraño. Las habitaciones estaban extremadamente ordenadas. Las puertas interiores tenían pestillos por fuera. Había cámaras de seguridad dentro. Ningún libro escolar, ningún juguete. Solo muebles modificados, tableros, frascos de limpieza y cuadernos con notas a mano. La primera evaluación fue suficiente para solicitar apoyo policial. Lo que las autoridades encontraron tras esa intervención no era desorden familiar. Era un sistema. Uno creado para controlar, castigar y silenciar. Un sistema sostenido desde adentro, por todos los adultos de la casa. Al ingresar con orden judicial, los agentes comenzaron a documentar lo que ocurría allí dentro. 9 menores vivían bajo reglas impuestas con rigidez. 5 eran hijos biológicos de la pareja. Los otros 4, niños en acogida o adoptados. Esa diferencia era clave. Mientras los biológicos comían con libertad, usaban teléfonos y tenían acceso a todas las zonas de la casa, los otros eran tratados como una categoría aparte, como si no pertenecieran. En cada habitación encontraron señales. Camas reforzadas con listones gruesos, algunas con estructuras que impedían salir sin ayuda. Cerraduras externas, habitaciones con control total desde el pasillo. Las literas no eran camas, eran jaulas disfrazadas de muebles. Los productos de limpieza no estaban bajo llave. Los frascos de vinagre estaban etiquetados y colocados en repisas accesibles. Más tarde se sabría por qué. Uno de los niños explicó que, si lloraban o gritaban, se les rociaba vinagre en los ojos y la boca como castigo. Otro dijo que les hacían olerlo por largos minutos mientras se les sujetaba la cabeza contra la pared. En la cocina se hallaron divisiones físicas, como si solo ciertos niños pudieran acercarse. Algunos de los más pequeños contaron que debían pedir permiso para comer y que a veces solo se les daba pan duro o arroz frío. Uno dijo que no podía entrar a la cocina porque no era de los verdaderos hijos. También se encontró una libreta escrita por Jill con reglas detalladas. Entre las frases estaban: no hablar sin permiso, no mirar a los adultos, no mostrar enfado, no pedir explicaciones, agradecer el castigo. El baño también estaba bajo control. Un menor afirmó que si no obtenían respuesta a tiempo, debían orinarse encima y quedarse así hasta la noche. La higiene no era un derecho, era una recompensa que se ganaba por obediencia. Todo era parte de un sistema y funcionaba porque los niños sabían que desobedecer tenía consecuencias. No lo aprendieron en un día, lo vivieron durante años. Los testimonios comenzaron a abrir grietas en la fachada de los Griffith. Los niños hablaban con miedo, pero hablaban. Y todos contaban lo mismo, con palabras distintas.
Uno de ellos reveló que la noche anterior al allanamiento había dormido encerrado, que su cama tenía tornillos por fuera y que no podía salir hasta que le abrieran desde el pasillo. Otro relató que tenía que quedarse quieto durante horas, de pie, con los brazos pegados al cuerpo, mirando a la pared. La menor que más tardó en hablar fue la que terminó contando lo más grave. Dijo que durante las noches Dallin, el hijo mayor, entraba a su habitación sin hacer ruido, que la despertaba y le tapaba la boca con la mano, que se subía a su cama, que le susurraba que si hablaba separarían a sus hermanos y nunca volverían a verse. No usó la palabra exacta, pero lo que describió fue claro. Habló de cómo su cuerpo dolía después, de cómo se quedaba quieta, fingiendo estar dormida, esperando que terminara. Dijo que eso ocurría seguido y que nadie en la casa lo detenía. Ese relato fue suficiente para que una segunda niña confesara algo parecido, ocurrido cuando todavía vivían en Arizona. Distinto lugar, mismo patrón. Los agentes no esperaron más. El 22 de julio, Brian y Jill Griffith, junto a sus hijos Dallin y Liberty, fueron arrestados dentro de la casa. Ninguno opuso resistencia. Salieron caminando, uno detrás del otro. Silenciosos, fríos. El informe oficial no dejó lugar a dudas. Había una estructura de abuso, física, emocional, sostenida por años y protegida por el aislamiento. Ahora por fin se estaba desmoronando. Con los adultos bajo custodia, el equipo de investigación recorrió la casa con más detenimiento. Esta vez, sin interrupciones. Cada habitación se convirtió en una escena. Cada objeto en evidencia. Los colchones eran delgados, sucios, algunos sin sábanas. Las camas donde dormían los menores en acogida estaban modificadas. Tornillos largos, tablas de refuerzo, marcas en el suelo que mostraban que nadie se movía del lugar durante la noche. En un rincón encontraron una caja con listones de madera, clavos, herramientas y tornillos de repuesto. No era una casualidad, había mantenimiento. En los cajones de Dallin, los agentes hallaron anotaciones escritas a mano con nombres, fechas y descripciones de comportamiento. Una de ellas decía: desobedeció durante la cena. Castigo: sin baño, sin comida. Otra: no lloró. Comportamiento aceptable. En una mochila vieja había un cuaderno escolar con dibujos. Todos mostraban figuras detrás de barrotes, camas encerradas y niños sin rostro. En la parte de atrás alguien había escrito: si me muevo, me quitan la comida. Los psicólogos forenses comenzaron la evaluación de los menores. 5 presentaban signos claros de estrés postraumático. 3 tenían dificultades de lenguaje por falta de estímulo. 1 no hablaba en absoluto. Se comunicaba por señas inventadas. Una niña pidió permiso para ir al baño. Estaba en una oficina con adultos que la protegían, pero aún así pidió permiso, como si hacerlo sin autorización fuera a desencadenar algo peor. Muchos tenían infecciones cutáneas, caries sin tratar, bajo peso y una sensibilidad extrema al contacto físico. Algunos no sabían su apellido. Otros no sabían en qué mes estaban. Las preguntas básicas revelaban la profundidad del daño. No se trataba de un episodio aislado. Era una forma de vida, una que ellos no sabían que podía ser distinta. Las pruebas reunidas por la policía eran más que suficientes. Cada rincón de la casa contaba una parte de la historia. Cada testimonio encajaba con lo que se había documentado. Nada parecía exagerado. Todo estaba respaldado. Los mensajes borrados de los teléfonos de los adultos revelaban discusiones sobre castigos, control de horarios y cómo manejar la rebeldía de los niños en acogida. En uno de los dispositivos se hallaron búsquedas como cómo disciplinar sin dejar marcas y cerraduras para literas. También videos descargados sobre métodos de obediencia infantil. Los psicólogos que evaluaron a los menores describieron patrones de sumisión,
miedo persistente y conductas propias de quienes han vivido bajo amenaza constante. Varios niños asociaban la palabra mamá con castigo. Uno de ellos, al ser preguntado por su color favorito, respondió: el que diga ella. Había una fractura emocional. No diferenciaban entre autoridad y agresión. Para ellos, las reglas eran ley absoluta. No se cuestionaban, se obedecían o se pagaban. Para los investigadores ya no se trataba solo de abuso físico. Era algo más profundo, más sistemático. No fue descuido, fue intencional. Los responsables estaban identificados y ahora encerrados en las mismas celdas que ellos mismos habían replicado en su casa. Los 4 adultos enfrentan cargos formales por abuso infantil agravado, confinamiento ilícito y negligencia severa. En el caso de Dallin, además, se suman delitos sexuales contra una menor bajo su custodia. Todos permanecen detenidos, sin derecho a fianza inmediata. La investigación sigue su curso, pero la evidencia es tan sólida que el juicio parece una formalidad. Los niños, por su parte, fueron reubicados en hogares protegidos, bajo tratamiento psicológico intensivo. Algunos han comenzado a recuperar palabras. Otros aún no toleran la luz encendida por la noche. Uno de ellos escribió en una hoja: ahora duermo sin cerrar los puños. Recuperar la confianza, el cuerpo y la infancia llevará años, tal vez toda una vida. Ningún vecino lo notó. Ninguna visita lo denunció. Todo ocurrió en silencio, en el interior de una casa que desde fuera no decía nada. Pero adentro se fabricaba dolor. Una familia construyó su propio código, sus propias reglas, y durante años nadie lo cuestionó, hasta que un niño, sin saberlo, llevó la verdad escondida en una mochila. Esto es maldad humana.